Muchas veces no suceden cosas extraordinarias en nuestra vida porque no creemos lo que la Biblia dice que somos. A veces decimos sí creo, pero a veces es como una fe más en la mente que en el corazón. No nos aferramos suficientemente a lo que la Biblia dice que yo soy. Por ejemplo, la Biblia dice que usted y yo somos nueva criatura, ¿sí? Que somos justos, que somos santos en Cristo Jesús, que somos más que vencedores. Lo dice la Biblia. Entonces, en las situaciones difíciles, yo tengo que ser lo que la Biblia dice que soy. Y creer lo que la Biblia dice que debo de creer. Y actuar como la Biblia dice que debemos de actuar. Si la Biblia dice que usted y yo, los que hemos creído en Jesucristo, somos cristianos, actuemos como cristianos, ¿sí? Pensemos como cristianos, hablemos como cristianos, conduzcámonos como cristianos, así debe ser. Si la Biblia dice que nosotros estamos muertos al pecado, que debemos de considerarnos muertos al pecado, entonces ¿cómo debemos de vivir? Muertos al pecado. Porque ya nos dijeron amén. Escuché esta verdad, esta frase hace algunos años y esta verdad se aplica a toda la Escritura. Somos lo que la Biblia dice que somos. Y creemos lo que la Biblia dice que debemos de creer. En el pasaje que vamos a ver hoy de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22, vamos a encontrar esta verdad. Por eso he titulado el mensaje, somos lo que la Biblia dice que somos. No lo que el diablo diga. Porque después de que somos cristianos, el diablo nos sigue diciendo algunas cosas de nosotros, señalándonos, calumniándonos, injuriándonos, mintiéndonos. Pero le vamos a decir, diablo, eso no es cierto. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y por lo tanto voy a actuar de esa manera. En este pasaje que lo vamos a ir leyendo en porciones, encontramos 4 verdades de lo que la Biblia dice que somos en Cristo Jesús. Vamos a ver la primera. En el texto que leeremos dice que somos ciudadanos del pueblo de Dios. Efesios 2:19, en la versión de traducción del lenguaje actual, dice así: por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Somos el pueblo de Dios. No somos un grupo de gente religiosa que se reúne ahí a hacer cualquier rito. No, somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Él es quien nos cuida, nos sustenta, nos guía. Lo que está diciendo el texto es que no somos extraños al pueblo de Dios. Dios, en los versículos anteriores y en la predicación anterior enseñamos que de 2 pueblos hizo un pueblo. Del pueblo judío y del pueblo gentil formó un nuevo pueblo que llamó iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos que estaban en Éfeso que ellos ya no eran extranjeros, ya no eran extraños, desconocidos para Dios, porque eran parte del pueblo de Dios. Ellos no eran forasteros. Ustedes no son extranjeros en el reino de Dios. Ustedes son parte del reino de Dios, son ciudadanos de ese nuevo pueblo. Pensemos un momentito cómo el apóstol Pablo está pensando esta verdad espiritual de lo que somos. Cuando uno va a un país, se siente en alguna medida lo que es ser extranjero.
no entiende, mayormente si tiene un idioma diferente, no entiende muy bien el idioma, y aunque lo hable bien, no entenderá las cosas muy específicas del idioma, no entenderá muchas costumbres, no entenderá algunas leyes. Siempre para el extranjero no hay privilegios ni derechos que tienen los que han nacido allí. Y uno mismo también no se identifica plenamente con lo que para ellos significa mucho. Si usted va al país por mencionar algún país de América del Sur, si usted va a Bolivia o a Colombia y escucha el himno de Colombia o Bolivia, no siente nada. Es decir, puede decir está bonito o no está muy bonito, está bien. Pero estando usted allá, escucha el himno nacional de Guatemala y el corazón, mi querido hermano, ¿qué siente en el corazón? Le vibra, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque nosotros no somos de allá, somos de acá. Entonces, nuestra conducta, apláudele al Señor si quiere hacerlo. Y por más que lo atiendan bien, viendo los aspectos negativos, por más que lo atiendan bien a uno allá, siempre lo mirarán con cierta distancia. En el país del norte siempre nos mirarán con cierta discriminación, es antipatía, un poco extrañeza, guardan la distancia. Y obviamente si allá estamos y nos acontece algo, no tenemos derecho a salud, no tenemos derecho a muchas otras cuestiones porque no pertenecemos, somos extranjeros, no somos ciudadanos de allá. Lo que Pablo está diciendo es que es algo valioso el saber que tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una patria celestial, porque formamos parte de ese nuevo pueblo de Dios. Y quien reina ahí es nuestro Dios. Y nuestro Dios, por cuanto nosotros somos ciudadanos de ahí, Él se encargará de protegernos, de guardarnos, de darnos la provisión y todo lo que necesitamos. Mis hermanos, somos parte del pueblo de Dios, somos ciudadanos del pueblo de Dios, del reino de Dios. Ese reino no tiene que ver mucho con el reino de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. No nos entenderá mucho. Nosotros realmente pertenecemos, nuestra verdadera ciudadanía es la ciudadanía celestial, la ciudadanía de Dios, del Evangelio del reino de Dios en Cristo Jesús. Entonces, actuemos como tal. Actuemos como tales. ¿Por qué? Porque este nuevo pueblo se rige por valores, por enseñanzas, por conductas que están establecidas en la Biblia. A nosotros nos deberían identificar por la forma en que hablamos, por la forma en que nos conducimos, de que somos parte del pueblo de Dios, la iglesia. Nos deberían de identificar como cristianos. ¿Sí o no? Pero si no actuamos como tal, vamos a parecer más que somos realmente de este reino temporal, terrenal, que será destruido. Y eso es lo que Dios no quiere. Así que diga conmigo, soy ciudadano del reino de Dios, del pueblo de Dios. Y voy a vivir, diga conmigo, y voy a vivir como ciudadano de ese reino. Así Dios nos va a bendecir. Dios no bendice al que no es definido. Dios no bendice al que anda en plena obediencia. Lo salva, sí, pero no lo bendice. Veamos la segunda verdad de lo que la Biblia dice que somos en Cristo Jesús. Somos de la familia de Dios. Versículo 19 en la segunda parte. Pablo le dice, ahora son de la familia de Dios, la gran familia de Dios. Nosotros tenemos la bendición de que la congregación local se llame Iglesia de la Familia de Dios. Aquí está hablando de la gran familia espiritual, la gran familia de Dios. Nos está diciendo, ustedes espiritualmente ya no son solo creación de Dios, ustedes son familiares de Dios. Pero ¿qué tipo de cercanía en cuanto a la familia? Somos hijos. Él es nuestro Padre.
El parentesco es tan íntimo como el del padre para con un hijo. Hay una intimidad, hay una cercanía, una identificación única del hijo para con el padre. Entonces, usted y yo debemos de tener presente todos los días de nuestra vida de que somos hijos de Dios. Y nos vamos a comportar como hijos de Dios para que Dios nos bendiga. Él, como nuestro Padre Celestial, démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor. Él, como nuestro Padre Celestial, es misericordioso y no nos va a faltar la comida, el vestido, lo necesario. Pero Dios bendice al Hijo de Dios que es obediente, al que tiene la identidad y dice, de verdad soy hijo de Dios. No soy hijo del diablo, no soy hijo de ira, no soy hijo de desobediencia, no soy hijo de este mundo, no soy hijo del tiempo, de la cultura solamente. En primer lugar, mi identidad espiritual, me dice el texto, me dice la Biblia, que soy hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro Padre nos amará cada día, nos amará siempre. Dice un texto que no solo nos dará lo que necesita un hijo, sino nos dará buenas cosas, dice. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan también. Así dice el texto. Nos dará regalos como hijos de Dios. Nos educará, nos enseñará, pero también nos disciplinará por amor. Así que cuando estemos pasando por cierta disciplina y nosotros lo sabemos, esa disciplina es por el amor del Padre Celestial. No quiere que suframos la desgracia y la ruina, y por eso nos disciplina, para que produzcamos fruto de santidad, para que enderecemos nuestros caminos, para que andemos en rectitud. Sí, Él nos disciplinará por amor. Si soy hijo de Dios, no olvidemos que aunque en este mundo no tengamos abundancia de bienes materiales, tenemos una herencia gloriosa que nuestro Dios y Padre nos ha entregado. Y la vamos a poseer plenamente en el reino de Dios. Efesios 1:11 dice así en la Nueva Traducción Viviente. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Si soy hijo de Dios y estoy tratando de vivir en obediencia, todo lo que nos acontezca, mis queridos hermanos, al final nos ayudará para bien. Soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios, nos ayudará a bien. La herencia, parte de esa herencia es el regalo que Dios nos ha dado ya, y es que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Es la garantía, son las arras de todas las bendiciones y que vamos a recibir y que vamos a poseer en esa herencia que es muchísimo más valiosa que cualquier herencia en este mundo temporal. Mis hermanos, espiritualmente no somos huérfanos. Tenemos un Padre amoroso, muy compasivo, muy tierno, compasivo. Sí. Si nosotros, Jesús dijo, si nosotros siendo malos, a los padres que tenemos hijos o hijas, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O dará buenas cosas a quienes se lo piden, dice el otro evangelio. No perdamos de vista que nuestro Dios es nuestro Padre.
Como Dios vamos a postrarnos, vamos a adorarlo, vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificarlo, lo vamos a respetar como Dios, le vamos a hacer culto, vamos a engrandecer su nombre, vamos a traer sacrificios a Él, vamos a traer ofrendas, diezmos, nuestra vida misma como Dios. Pero no olvide que ese mismo Dios es su Padre y es mi Padre. Entonces también podemos decirle, Padre, Papá. Así como venimos al culto y lo adoramos como Dios, también podemos decirle cada día, Papá, Papito. Y ya le podemos hablar con mucha más confianza, con mucha más palabras más sencillas y de manera más directa. ¿Cómo le habla, o digamos, usted a su papá? O usted, sí, ¿cómo se dirige usted a su papá? Joven, que está aquí. O los que ya tenemos cierta edad, pero todavía tenemos una madre o un padre. Nos acercamos con confianza. El solo hecho de decir papá y mamá es una cercanía, ¿verdad? Así que no olvidemos esa verdad. Él es nuestro padre y yo soy su hijo. Así que soy parte de la familia de Dios. Tenemos un sentido de pertenencia, tenemos un lugar, tenemos una familia donde nos reunimos también con nuestros hermanos en Cristo. Aquí, como dije la vez pasada, Cristo nos une a todos los que estamos aquí. Amén. Aquí nos hemos unido porque Cristo nos salvó a todos y somos hermanos en Cristo, nos tratamos como hermanos. Y debemos de orar los unos por los otros como hermanos. Amén. Y ayudarnos los unos a los otros como hermanos. Y no pelearnos como se pelean los hermanos de sangre. ¿Sabe usted que los hermanos siempre se pelean en la familia? Amén. Sí, uno cuando tiene hermanos más o menos de la misma edad, siempre hay pequeñas cositas ahí, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús debe ser diferente. En ese contexto, como la familia, que somos parte de la familia de Dios, es nuestro Padre, recibimos de Él afecto, amor, cuidado, sostén, alimentación. Dios no excluye a nadie que quiera pertenecer a esa gran familia. Todo el que viene a Cristo Jesús y le recibe, inmediatamente le hace hijo de Dios. Por eso es que se puede ir sumando y agrandando esa gran familia. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Voy a vivir como hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tercera verdad de lo que la Biblia dice que somos. Somos miembros de su iglesia. Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal o piedra angular. Recordemos entonces que el apóstol Pablo está diciendo que somos miembros de su iglesia y que la iglesia se asemeja a un edificio. Es un edificio espiritual, se asemeja a un edificio físico. El edificio físico se construye con cimientos de hierro, de roca, de piedra, cemento. Antiguamente no se conocía el hierro, pero se colocaba un buen cimiento. Piedras, estructuras. Así está construido un edificio. Finalmente el techo, paredes y demás. Y dice, ustedes como iglesia son pero un edificio espiritual, real. En ese edificio espiritual se levantó en primer lugar por el fundamento que Cristo puso. Pero también sobre ese fundamento, dice Pablo, yo como perito arquitecto, coloqué otro fundamento o seguí edificando encima. ¿Cómo? Predicando, enseñando, ganando a otros para Cristo. Y todos aquellos que eran ganados para Cristo
son parte de ese material espiritual que se van sumando al edificio, a ese edificio espiritual. La iglesia es como ese edificio espiritual. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, enseñaron, edificaron, evangelizaron, bautizaron a muchas personas. Pero no olviden, dice, que de todo este edificio espiritual, Cristo es la piedra angular. En Efesios 20, en la traducción aquí dice la piedra principal. En la Reina Valera 60 dice la piedra angular. Oiga lo que dice en Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12. En la traducción del lenguaje actual dice así: ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra. Está hablando al pueblo de Israel, rechazaron a Jesucristo. Y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Les dijeron, ustedes estaban esperando el reino de Dios, el Mesías, y no se dieron cuenta que ustedes rechazaron a Jesucristo y precisamente Él resultó ser la piedra angular principal para la edificación del reino de Dios que ustedes estaban esperando. Ustedes rechazaron a Cristo, rechazaron esa piedra. Por lo tanto, todo lo que ustedes creen que están edificando en la vida religiosa espiritual se les viene abajo. No sirve nada la construcción que ustedes están haciendo porque no tienen la piedra angular, no tienen la piedra principal. Veamos en la pantalla algunas imágenes de cómo era la piedra angular. La piedra angular se colocaba en distintas partes del edificio. Regresemos al primero. Bueno, está bien, avancemos. ¿Miran esa piedra de color diferente? ¿Sí? ¿Miran esa otra que está un poco resaltada? ¿Sí? ¿Miran esa otra que está en el centro? ¿Miran esa otra que está allí? Ok. Bueno, la piedra angular en el caso, cuando se levantaban las paredes, era una piedra que se lo colocaba en la esquina, que servía de fundamento y era del ángulo donde podía sostener lo que se iba a construir encima, para que no se desmoronara. Donde se puede ver un poco más ese ejemplo es en las siguientes. Por ejemplo, todas, ahí dejemos una. Por ejemplo, en esa construcción, cuando se iban colocando todas esas piedras, la piedra que se colocaba de último era la piedra angular, la piedra principal, que es la piedra que está pintada de rojo, para distinguirla. Y esa tenía que casar exactamente para que al unirse con todas las demás, el peso estuviera perfectamente balanceado y luego soportara el techo. Sin esa piedra, lo que se había levantado así, se desmoronaba. No podía construirse más arriba el techo por cuanto no estaba la piedra angular. Esa piedra angular es la que sostiene ese arco y es la que sostiene lo que está encima del arco. Por eso, Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Sin Cristo no existe iglesia, pero con Cristo la iglesia permanecerá hasta la venida del Señor y estará por la eternidad. Cristo sostiene la iglesia. Por eso Cristo dijo que sobre la roca y sobre esa roca edificaré mi iglesia, la roca principal, la piedra angular. Y ni las puertas del Hades, del infierno de muerte, prevalecerán contra ella. ¿Sí? Por eso que la iglesia nunca dejará de ser. La iglesia a lo largo de 2000 años, lo hemos dicho en otras ocasiones, ha sufrido grandes persecuciones. En algunos lugares, a iglesias locales, las desaparecieron, las aniquilaron completamente. Pero luego la iglesia seguía levantándose y multiplicándose por otros lados.
La iglesia de Cristo no ha desaparecido. Aleluya. Miles de veces intentaron aniquilarla y la iglesia del Señor está con vida hoy y estará con vida hasta que Él venga de nuevo. Pero también esta verdad espiritual la debemos de aplicar de manera individual. Sin Cristo nuestra vida se desmorona, hermanos. Sin Cristo, que es la piedra que nos integra, nos sostiene, nos fortalece, nos ayuda, sin esa piedra en nuestra vida ahora entendemos que somos nada. Si Cristo no hubiera venido a nuestra vida, ni siquiera fuéramos salvos. Pero Cristo llegó a nuestra vida y sobre Él está fundamentada nuestra vida física, incluso espiritual, incluso física. Por eso es que si nos apartamos de Cristo, las cosas comienzan a complicarse. Si permanecemos con nuestra fe en Cristo Jesús, van a venir vientos, lluvias, y ríos, van a dar con gran ímpetu a la casa, como aquella parábola. Pero si esa casa que representa al cristiano está fundada sobre la roca que es Cristo, esa casa no caerá, sino permanecerá. Así que confiamos que como creyentes guardaremos la fe hasta el último día de nuestra vida, porque Cristo es la roca que nos sostiene. Amén. Muy bien. Si somos miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, actuemos y hagamos la función de miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos ha colocado en el lugar que Él ha querido y entonces actuemos como tal. Así como el miembro de un cuerpo no puede quedarse aislado y dejar de funcionar, así tampoco ningún cristiano puede dejar de funcionar en su vida espiritual, unido a la iglesia, unido al servicio, unido a lo que Dios le ha llamado. Diga conmigo, soy miembro de la iglesia de Cristo y voy a cumplir mi función. Amén. La cuarta verdad de lo que la Biblia dice en este pasaje que somos. Somos un templo dedicado al Señor. Aleluya. Versículo 21 de este pasaje. Es Él, Cristo, quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, añadiendo a las personas que son salvas, lo va añadiendo al edificio espiritual y añadiéndolos a la iglesia local, para que llegue a formar un, ¿qué dice? Templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Somos todos juntos, toda la iglesia junta es el templo del Señor, pero individualmente también somos templos del Espíritu Santo. Nos vamos uniendo y formando, y el Señor va colocándonos exactamente en el cuerpo de Cristo donde Él cree conveniente que esa piedra viva encaja perfectamente. Así como en los edificios antiguos, las construcciones era una labor muy especial, porque cada piedra que levantaba las paredes después del cimiento de la piedra angular en las esquinas y en las puertas para sostener el edificio, las piedras tenían que irse tallando para que coincidiera perfectamente con el modelo del edificio, con los planos del edificio. Entonces ellos iban puliendo, cortando y colocando exactamente las piedras. Por eso los edificios antiguos que todavía se ven en Jerusalén y en construcciones antiguas, es increíble ver cómo esas piedras fueron talladas de tal manera que encajaran perfectamente en esa pared, en esa puerta o en la parte del primer techo o el segundo techo. Así que Dios, cuando nos salva, Él sabe dónde exactamente nos colocará
en ese edificio que resulta, espiritualmente hablando, resulta ser el templo dedicado al Señor. Usted y yo y la iglesia somos templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:5. En la Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Qué hermosa verdad. Aleluya. Sí, soy piedra viva, soy templo del Espíritu Santo, soy parte de ese edificio que resulta ser un santuario de adoración a nuestro Dios y Padre. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? Los corintios se quedaron al principio como que muy sorprendidos, porque los corintios, con la filosofía y la enseñanza griega, creían que el cuerpo era malo, había que destruirlo, realmente era la cárcel del alma, el cuerpo no era bueno, el alma fuera del cuerpo vivía libre, pero cuando nacía y se metía a este cuerpo, empezaba el sufrimiento en este mundo, pero era causa del cuerpo. Estaban totalmente equivocados. Por eso le dice Pablo: no, ahora en Cristo su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo vale muchísimo. Entonces ellos se asombraron mucho, porque para Dios, tanto el alma, el espíritu como el cuerpo son la creación que Él hizo. Por eso es que este cuerpo, cuando vaya a la tierra, si Él no viene antes y morimos, iremos al sepulcro, el Señor lo va a resucitar. Porque este cuerpo Dios lo creó para que fuese templo dedicado al Señor. Así que diga conmigo: soy templo del Espíritu de Dios. Y voy a actuar como tal. Amén. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo: soy lo que la Biblia dice que soy. Creo lo que la Biblia dice que soy. Creo lo que la Biblia dice que soy. Actuaré lo que dice la Biblia como soy. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, a vivir de acuerdo a la verdad de Jesucristo. Señor, viviremos en victoria cada día si comprendemos que tú has dicho lo que somos en Cristo Jesús. Señor, es algo maravilloso lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro ser. Señor, que recordemos esta palabra, estas verdades. El diablo nos dirá que no servimos para nada. El diablo se querrá burlar de nosotros. El diablo dirá que somos cualquier otra cosa. Las personas dirán que somos cualquier otra cosa. Incluso los familiares podrán decirle uno al otro que no sirve para nada, que eres un tonto, que eres lo otro. No es cierto. El que está en Cristo Jesús es una obra maravillosa, una nueva creación de Dios en Cristo. Padre, somos ciudadanos del reino, de ese nuevo pueblo de Dios. Somos, Señor, parte de la familia de Dios. Somos tus hijos. Actuaremos como tal, Señor. Somos miembros de tu iglesia.
y tu iglesia no será mutilada. Somos un templo dedicado al culto. Señor, gracias. Nuestra identidad, el mundo la quiere derribar y confundir. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús somos más que vencedores, como decíamos al principio. En Cristo Jesús somos luz, somos sal de la tierra. En Cristo Jesús somos fuertes, aunque seamos débiles corporalmente. Somos fuertes. Somos tus hijos, Señor. No somos cualquier cosa. Cristo pagó el precio. Sí, Señor, para que fuésemos tus hijos. Herederos y coherederos de tu gracia y de tus riquezas. Señor, gracias. Te bendecimos. Te damos gracias. Por eso viviremos de acuerdo a lo que la Biblia dice que somos. No lo que mi mente a veces dice. No lo que el diablo dice, lo que el mundo dice. No lo que dicen los compañeros, no, lo que dice tu palabra. Y si lo hacemos así, glorificaremos tu nombre, Señor. Te honraremos y viviremos como a ti te agrada. No menospreciemos, Señor, estas verdades, porque eso somos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y si hubiera alguna persona aquí que no es salva, que no es hija de Dios, que no es hijo de Dios, es el momento en que el Señor espera una respuesta de fe de parte suya. Quiere salvarlo, perdonarlo, inscribir su nombre en el libro de la vida. Quiere que al morir usted vaya al cielo y que su cuerpo espere la primera resurrección, donde resucitará en gloria su cuerpo. Quiere hacerle una nueva criatura. Quiere hacerle una nueva persona. Sí, Padre. Sálvale. Y usted crea y reciba a Jesús en su corazón. Si alguno lo va a hacer por primera vez aquí en este santuario, o alguien está escuchando a través de la radio, o alguien nos está viendo a través de la transmisión en vivo en las redes sociales, diga conmigo esta oración de fe, esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo. Sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias, Señor, por amarme y salvarme hoy y hacerme una nueva persona. Amén.